Hola, ¿cómo están? Yo soy Ignacio de Sama, residente de cardiología, y hoy vamos a presentar el enfrentamiento del dolor torácico en servicio de urgencias, énfasis en síndrome coronario agudo. A modo de definición, según la guía americana del 2021, el dolor torácico se define como cualquier sensación desagradable o incómoda en la región anterior del tórax. Sin embargo, nosotros vemos que en la práctica clínica habitual, la verdad es que puede ser un dolor tanto torácico como referido, por ejemplo, en los hombros, en los brazos, en el cuello, en la mandíbula, espalda. Importante destacar de que esto comprende una variedad de descripciones subjetivas. Los pacientes lo manifiestan de distintas maneras. Algunos lo describen como una sensación de presión, algunos como una opresión, pesadez, ardor, un apretamiento. Y no necesariamente implica dolor en cierto sentido, ya que muchos pacientes lo pueden referir como un malestar o un disconfort. Y en la práctica habitual, las guías actualmente desestiman usar el clásico término como angina típica versus atípica, ya que puede generar confusiones. Y ahora lo óptimo, hay que preferir el uso de un dolor torácico de origen cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. A modo de epidemiología, es una consulta importante y frecuente en el servicio de urgencias. Series reportan hasta que es la segunda causa de consulta a nivel mundial. Y en Estados Unidos se estima aproximadamente más de 6,5 millones de consultas en la urgencia por dolor torácico al año. Importante que es un enfrentamiento sindromático desafiante, ya que hay que ser bien meticuloso en la evaluación considerando que pueden haber distintos tipos de presentaciones de distintas patologías y enfocadas también en los diagnósticos diferenciales de dolor torácico. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, vamos a ver más adelante, que pueden tener múltiples etiologías de distinta gravedad, algunas que son potencialmente letales si no las reconocemos precozmente. Y en relación a los síndromes coronarios agudos, estos corresponden a un 5, un 10% de los pacientes con dolor torácico. Y esto obviamente va variando según los factores de riesgo cardiovasculares que presentan los pacientes y el rango etario. Y es importante porque un 40% de los pacientes que tienen una consulta por dolor torácico volverá al menos en menos de un año. Y en serie de cohorte de pacientes de urgencia, hasta a 1 o un 2% de los pacientes con infarto son dados de alta de servicio de urgencia. Y ahí esto obviamente le otorga un peor pronóstico al paciente y una alta tasa de reingreso. En cuanto a las causas, la verdad es que de dolor torácico propiamente tal son muchas. Tenemos causas que son potencialmente letales, que no es el objetivo de la clase ir a buscar cada una de ellas, pero es importante que las tengan en consideración. Por ejemplo, el neumotórax a tensión, la disección aórtica, un TEP, el infarto, que es el origen de esta clase, una ruptura esofágica. Sin embargo, también pueden haber otras causas em, de dolor torácico, no necesariamente letales, pero puede componer toda la estructura del tórax, desde la piel hasta las estructuras internas, como por ejemplo un herpes zóster en la piel, una fractura, costocondritis, dolor pleurítico, un derrame pleural paraneumónico, por ejemplo, un empiema. Puede ser también dolor abdominal referido, por ejemplo, una colecistitis, una pancreatitis, una crisis de células falciformes, incluso causas no isquémicas del corazón, por ejemplo, una pericarditis, también puede dar dolor torácico. Y a la derecha vemos la frecuencia de diagnósticos según el rango etario y vemos que a medida que avanza la edad, va apareciendo la mayor tasa de enfermedad coronaria aterosclerótica o síndrome coronario agudo. En la barra naranja vemos que a medida que aumenta la edad, es importante y va apareciendo esta causa. En cuanto al dolor torácico, muchas veces se refiere transmisión hacia el hombro y la mandíbula y es importante saber por qué, porque la transmisión del dolor torácico involucra dos tipos
de vías aferentes, unas simpáticas y vagales. Las fibras simpáticas llegan a la médula a través de los segmentos torácicos em, y hacen sinapsis aquí en la asta dorsal, en la lámina I, y estas neuronas también reciben aferencia somáticas de la piel y los músculos del tórax y del brazo. Vemos acá cómo se refiere de T1 a T4, también tienen aferencias somáticas hacia la misma convergencia del asta dorsal. Esto facilita la percepción de dolor y explica un poco por qué es referido muchas veces, un buen porcentaje de los casos. La evaluación inicial, obviamente, esto es más bien tema de urgenciólogos. Obviamente, descartar causas letales y hacer una evaluación correcta con el ABCDE que todos conocen. ¿Ya? Importante caracterizar el dolor con todo lo que ustedes ya han aprendido en los cursos de semiología en cuanto a la aparición, localización, irradiación, característica e intensidad. Importante que esta guía del año 2021 habla de ciertas características del dolor que pueden traducir isquemia. ¿Cuáles son las características que nosotros nos levanta, cierto, la antena con respecto al dolor torácico, que sea un dolor central, muchas veces opresivo, una sensación de pesadez, y importante también retroesternal? Y obviamente baja la probabilidad de isquemia de que sea un dolor punzante con tope inspiratorio, posicional, que aumente la palpación. Esos son signos que bajan un poco la probabilidad de que sea isquémico. Obviamente hay pacientes que tienen presentaciones atípicas, eso lo vamos a ver más adelante, ya, pero esas son las características de un dolor torácico clásico, ¿ya? En cuanto a las características o del dolor que tienen una mayor light likelihood ratio positivo para isquemia, em, para síndrome coronario agudo, es la irradiación a ambos brazos, ¿cierto? Con un LR de 2,6, que tenga un dolor similar previo a un episodio de isquemia ya demostrado, con un LR de 2,2, o que tenga un cambio en el patrón del dolor en las últimas 24 horas. Eso siempre nos tiene también que parar las antenas y tiene un LR de 2,0. Hay ciertas poblaciones especiales que tienen presentaciones atípicas, por lo tanto también tenemos que sospecharla. Por ejemplo, las mujeres muchas veces se pueden presentar con síntomas prodrómicos, mareos u otras cosas, síntomas acompañantes, muchos síntomas neurovegetativos, dolor abdominal, náuseas, fatiga, cansancio. Y hay varios estudios en los cuales se ha demostrado que por omisión de estos síntomas se ha generado un subdiagnóstico. Por lo tanto, debemos ser capaces de encontrar este tipo de pacientes y tener igual la sospecha clínica. Otra población especial son los pacientes adultos mayores, que también muchas veces pueden que no tengan dolor torácico, sino que se presenten de otra forma, por ejemplo, con disnea, síncope, incluso con delirium o alguna causa, una caída, perdón, no explicada, también nos tiene que hacer levantar la sospecha. En cuanto a los antecedentes, la verdad es que no mucho, que tenga algún test de esfuerzo previo anormal, ¿cierto? Algún test de provocación de isquemia, que no necesariamente tenga un test de esfuerzo, que tenga enfermedad arterial periférica oclusiva. También es importante porque recordemos que la arteria del calibre de las piernas es similar a las arterias coronarias, ¿ya? Pero es importante mencionar que ningún antecedente es 100% específico ni sensible. Importante considerarlos también, los factores de riesgo cardiovasculares, importante también buscarlos al momento de que evalúe un paciente con dolor torácico. El examen físico, eh, paciente con infarto se puede presentar diaforético, taquipneico, taquicárdico, hipotenso, con crépito. Sin embargo, un infarto que no esté complicado, que no se presente con
insuficiencia respiratoria, EPA, shock cardiogénico puede ser completamente normal y un examen físico normal no descarta el infarto. Y en ese mismo estudio, ¿qué elementos al examen físico tienen mayor life ratio para infarto? La hipotensión, luego los crépitos y luego la taquipnea. ¿Bien? El electrocardiograma en la evaluación de un paciente de dolor torácico es fundamental, ¿ya? Y tiene que ser realizado, ojalá, desde que ingresa el paciente, ojalá máximo 10 minutos de retraso. Em, y en pacientes que tienen dolor torácico, más bien un síndrome coronario agudo, tenemos pacientes con infarto con supradesnivel del ST y sin desnivel del ST. Pacientes con supradesnivel del ST, esto se define como una elevación del segmento ST, medido en el punto J en dos o más derivadas contiguas importantes, y hay una subclasificación en derivadas B2, B3, en la cual en hombres menores a 40 años debe ser mayor o igual a 2,5 milímetros, en hombres mayores de 40 años más de 2,2 milímetros, y en mujeres mayor o igual a 1,5 milímetros. En cualquier otra derivada, el corte es 1. Y en pacientes que no tienen supradesnivel ST pueden haber hallazgos, por ejemplo, T picúas elevadas, que este es el hallazgo más hiperprecoz, ¿cierto? Inversión, aplanamiento de la onda T, pueden haber infradesnivel del ST o alteraciones de la conducción, por ejemplo, la aparición de un bloqueo de rama izquierda nuevo. Y es importante mencionar de que existen en el electrocardiograma equivalente de infarto con supradesnivel del ST, los cuales vamos a ir viendo en base a ejemplos. Acá vemos el trazado de un paciente, un electrocardiograma, que lo que nos llama la atención, ¿cierto? Es un infradesnivel en B2, B3, B4, que es recto, más bien descendente. Y este es un infarto de pared posterior, o sea, cuando vean un infradesnivel descendente o horizontal en B1, B3, con una R dominante acá en B2, tienen que sospechar un infarto de pared posterior. Y la confirmación se hace solicitando derivadas posteriores, en la cual eh, cumple el criterio de supradesnivel del ST. Y ahí los criterios que ya los mencionamos. Y en pacientes, este paciente este electrocardiograma es en presentación de un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, que muchas veces las alteraciones de la repolarización pueden dificultar muchas veces el diagnóstico de infarto. Es por eso que se crearon varios criterios, los más usados en la clínica, el criterio de Garbosa, em, en la cual se debe ver el eje del QRS y em, si existe concordancia o discordancia con el segmento ST. Por ejemplo, acá vemos en B1, en B2, que existe un QRS negativo con una onda T, un ST que es bien positivo, eso es lo normal, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso en ABL tenemos un QRS predominantemente positivo, ¿cierto? Un QR, y vemos que acá existe un supradesnivel del ST em, que es concordante, eso nos traduce a nosotros riesgo, ¿ya? Y tenemos los criterios de Garbosa normal y los modificados. Los modificados tenemos que sospechar un infarto con supra en cualquiera de estas tres condiciones, que tenga un supradesnivel concordante, ¿cierto? Como es el caso de Anabel, que tenga un infradesnivel concordante em, también, o que tenga un supradesnivel em, en relación a la onda S mayor a un 25% en cualquier derivada. O sea, vemos acá la onda S, vemos el supradesnivel del ST. Si este supradesnivel del ST es más de 25% de esta onda S, también tendremos que tener la sospecha. Este es un paciente
también con dolor torácico, en el cual vemos en precordiales, en B2 ABC y un infradesnivel em, descendente, de la cual emerge la onda T, que es una onda T simétrica, ¿ya? Esto es un patrón de riesgo y se llaman las ondas T de Winter. Puede haber concomitantemente un supradesnivel del ST pequeño. Y esto es un patrón de alto riesgo electrocardiográfico que traduce una estenosis crítica en la arteria descendente anterior. Tenemos estas T hiperagudas, que muchas veces es la manifestación inicial de un infarto, por eso es que es importante mencionar recontrolar a los pacientes frecuentemente con electrocardiograma, no quedarse solo con uno. Y que se caracterizan estas T son T altas asimétricas de base ancha, ¿ya? Acá tenemos el clásico patrón de Bellens. En B2, B3 tenemos unas T bifásicas con un componente ascendente y un componente descendente, con un dolor torácico obviamente, y esto traduce una estenosis crítica, una arteria descendente anterior proximal que se está abriendo y ocluyendo transitoriamente, y eso es lo que genera este patrón electrocardiográfico. Y también es importante mencionar que un electro normal no descarta infarto. 25 a 30% de los pacientes con un síndrome coronario agudo pueden tener un electro completamente normal. La radiografía de tórax súper útil, principalmente en búsqueda de congestión pulmonar y buscar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, un neumotórax, una disección aórtica, una neumonía, pero tiene poca utilidad en la búsqueda de síndrome coronario agudo. Vemos el caso acá de un neumotórax aberrante, ¿cierto? Era la causa del dolor torácico. Unas palabras, los biomarcadores, la verdad es que han evolucionado. Estas son moléculas que están dentro del miocardiocito y durante el tiempo han evolucionado. Inicialmente se controlaban los pacientes con CK total, se diagnosticaban después con CKMB y a medida que pasaba el tiempo fueron apareciendo marcadores cada vez más específicos y el último que aparece, ¿cierto?, es la troponina ultrasensible. La troponina, ¿qué es? Es un complejo proteico funcional fundamental importante que actúa en la contracción y relajación miocárdica. Tiene tres subunidades, la I, la C y la T. Por eso uno pide la troponina ultrasensible T o la I, dependiendo del laboratorio y donde estemos. ¿Cuál es su función? Actúa como un interruptor molecular que controla el acceso de la miocina a la actina. Y esto modula la contracción, ¿cierto? Obviamente en relación a los niveles de calcio intracelular que hay. La troponina ultrasensible es el marcador de elección y una concentración mayor al percentil 99 en relación a la población sana es indicador de daño miocárdico. Importante tener cuidado, sobre todo en las presentaciones precoces, ya que una toma puede tener una sensibilidad 94% y estamos omitiendo un 6% de diagnóstico. Por eso es importante también, vamos a ver un poco más adelante, el tema de las curvas. Y los protocolos en base a estas curvas entre 0,1 hora o 0,2 horas han demostrado tener un alto valor predictivo negativo, más cercana a un 99,5%. Y es importante mencionar que el valor del delta de troponina es variable según su unidad de laboratorio. Nosotros en la Católica usamos la troponina T, ¿cierto? Y uno puede hacer algoritmos basados en 0,1 hora y otros en 0,2 horas. Y vemos que el corte absoluto de troponina T para el algoritmo 1 hora es 5 y para el algoritmo de 2 horas es 10. Importante, muchas veces nos llama el equipo de urgencia y siempre que tenemos un paciente con elevación de troponinas tenemos que también pensar en otras causas de falsos positivos. Por ejemplo, em, falla cardíaca, miocarditis, em, ablaciones y muchas veces no necesariamente condiciones cardíacas, sino condiciones sistémicas, por ejemplo, pacientes que están sépticos, pacientes que tienen falla renal crónica, un ACV, un TEP, enfermedades infiltrativas, quimioterapia.
Pacientes críticos muy choqueados pueden presentar elevaciones significativas de troponina y eh, muchas veces em, ser una causa importante de elevación de troponina. Entonces los pacientes, este es el algoritmo lo encontré bastante interesante, propuesto por la Sociedad Americana. Pacientes que tengan dolor torácico, hacer un buen anamnesia y examen físico, tomar un electro. Pacientes que tienen una causa obviamente no coronaria, no requieren mayor estudio. Y en pacientes que por las características clínicas es probablemente un síndrome coronario agudo, obtener troponina y luego usar algoritmos de decisión clínica, que vamos a ver más adelante. En base a eso, caracterizar a los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo según esta estrategia, estos pathway de decisión clínica. En pacientes con bajo riesgo no se requiere mayor estudio. En pacientes con alto riesgo se recomienda un estudio invasivo con una coronariografía directa. En pacientes con riesgo intermedio, ahí vamos a ver más adelante porque es un terreno muchas veces grises. ¿Quiénes son primero los pacientes que tienen alto riesgo? Pacientes que tienen cambios en el electrocardiográfico sugerente de isquemia, pacientes que tengan elevación significativa de troponina, pacientes que tengan un hallazgo de una disfunción ventricular nueva, ¿cierto? Pacientes que tengan un test de provocación de isquemia con lesiones al menos moderadas o pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica. ¿Y quiénes son los pacientes de bajo riesgo? Ahora vamos a hablar un poco de qué son estas pathways o estos algoritmos de decisión clínica. La gestáltica muchas veces nos sirve por sí sola y se han creado distintos algoritmos y score de riesgos que integran la evaluación del dolor torácico para hacerlo más eficiente y preciso. Se han creado muchos múltiples score, muchos algoritmos, dentro de ellos el más antiguo, el TIMI, el GRACE, el EDAX, el HeartScore, el TMAX, em, y los nuevos algoritmos que incluyen niveles seriados de troponina ultrasensibles, por ejemplo, el Heart Pathway. Entonces, ¿quiénes son estos pacientes de bajo riesgo? Aquellos que basados en la troponina tienen un nivel bajo el umbral de detección del laboratorio o aquellos que cumplen el criterio de bajo riesgo en base al delta de troponina. Y tenemos, ¿cierto?, los algoritmos de decisión clínica, el Heart Pathway, que usa el Heart Score y los niveles seriados de troponina, el EDAX, el ADAPT, el NOT-R, que no lo vamos a entrar en detalle en base a eso. Y ahora vamos a hablar un poco del Heart Pathway, que es uno de los scores, o decir, probablemente el score que más han escuchado y que más evidencia tiene en cuanto a la evaluación del dolor torácico. El Heart incluye 5 variables. Este es el primer score Heart que existe, em, que habla uno de la anamnesis, ¿cierto? El electrocardiograma, los hallazgos, la edad, los factores de riesgo y las troponinas. Y es importante que este score inicial categoriza a los pacientes en tres categorías de riesgo según el puntaje, en bajo, intermedio, alto. Tiene un valor predictivo negativo para em, eventos cardiovasculares a 30 días entre 96 y 99%. Sin embargo, tiene sensibilidad y especificidad que son subóptimas. Ya actualmente se exige una tasa de eventos perdidos entre 1 y un 2% y con un 96% de error predictivo negativo se nos está pasando un 4%. Existe mucha variabilidad interobservador, sobre todo en el tema de la anamnesis, que muchas veces es subjetiva.
Y la troponina en este score era una toma única. Ya vemos la limitante que tiene eso. Es por eso que se creó el Hard Pathway en base a algoritmos basados en troponina, ¿ya? Em, Objetiva, ¿cierto? Los parámetros, sobre todo en los parámetros subjetivos de las características del dolor. Tiene un valor predictivo negativo que es alto, un 99%. Tiene evidencia que ha logrado disminuir costos hospitalarios y necesidad de estudios cardiológicos. Y está incluido en muchos registros clínicos electrónicos múltiples centros. Y la añadición de esta troponina ultrasensible, como mencioné previamente, ha logrado em, altos valores predictivos negativos, que es lo importante. Este es un estudio de 1450 pacientes en el servicio de urgencia, en la cual se evaluó este score en una cohorte de derivación y una cohorte de validación, y vemos que alcanzó un excelente valor predictivo negativo, 99,3%. Y evaluando el riesgo intermedio, estos pacientes generalmente son terrenos grises y es un desafío muchas veces eh, saber qué hacer con estos pacientes en la práctica habitual, sobre todo en la práctica de urgencia y nuestra práctica clínica. Hay varias formas de evaluar estos pacientes con riesgo intermedio. Una de ellas es repetirle un valor de troponina en 3 a 6 horas. Aplicar, lo segundo es aplicar una escala de estratificación de riesgo si es que no se ha realizado y revisar la existencia de ver si tiene algún estudio previo, por ejemplo, un test de esfuerzo, un MIBI, un angiotac coronario. Si el paciente em, no tiene un aumento de las troponinas y presenta algún estudio normal reciente, menor a un año, em, no presenta delta de troponinas, obviamente, o tiene un score, un pathway bajo, se reclasifica como bajo riesgo y es seguro darlos de alta. Si, sin embargo, presenta un aumento significativo, el paciente sigue con dolor torácico recurrente o tiene cambio electrocardiográfico, ahí ya es un paciente de alto riesgo y tenemos que hospitalizarlo. ¿Ya? Si no cumple ninguno de estos criterios, y muchas veces pasa, tenemos que considerar hacer un test no invasivo antes del alta. ¿Ya? Este es un estudio que habla de la validación o la utilidad de usar los algoritmos de decisión clínica en estos pacientes con riesgo intermedio. Y la verdad es que han tenido una excelente performance. No quiero que se aprendan toda esta tabla, pero lo importante es mencionar que el score de TIMI o el score HART con este delta de troponinas ha tenido una alta sensibilidad, un excelente valor predictivo negativo. Así que si con estos algoritmos les da que un paciente de bajo riesgo es seguro darlo de alta. ¿Y qué alternativas tenemos de estrategias no invasivas antes antes de dar de alta a un paciente que queda ahí en este grises, ¿cierto? Al momento de la reevaluación en la urgencia? Tenemos el angiotac coronario, que se basa en un TAC multidetector para crear imágenes 3D de las arterias coronarias. Permite evaluar presencia, extensión de severidad de la enfermedad coronaria. Puede identificar tanto las placas obstructivas como no obstructivas y evaluar también la característica de la placa, por ejemplo, si tiene remodelado positivo, si son placas predominantemente de colesterol que son de baja atenuación. Podemos ver también la cantidad de calcio. Y últimamente se han desarrollado algoritmos para ver el flujo de esa arteria coronaria en base a FFR, ¿ya? Este es un examen bueno que nosotros lo tenemos en la urgencia, ¿cierto? Lo podemos usar. Pues si hay ciertas limitantes, uno de ellos es la calcificación severa, sobre todo en pacientes añosos, que genera artefacto. Lo otro importante es que para realizar este examen el paciente tiene que tener frecuencias cercanas a 60, ya que esta es una imagen gatillada en la cual es importante el momento del ciclo en el cual se toma la imagen, por lo tanto arritmia o taquicardia muchas veces
no podemos hacer este estudio. O también los vasos pequeños, o sea, los vasos más bien distales, uno pierde rendimiento en la imagen. Tenemos también exámenes de provocación de isquemia no invasivo. Em, Tenemos distintos tipos. Los podemos dividir en aquellos que podemos hacerlo en base a ejercicio y los otros bajo estrés farmacológico. Ejercicio, clásicamente el test de esfuerzo convencional, un eco de estrés con esfuerzo en bicicleta. Y estrés farmacológico, por ejemplo, el eco dobuta, la resonancia de estrés, un MIBI con adenosina o dipiridiamol o un PET. Importante que la selección de cada uno va a depender de los pacientes, disponibilidad y los costos asociados. Para mencionar qué pacientes favorece el uso del angiotac coronario versus una imagen de estrés, pacientes jóvenes, menor a 65 años, ya que sabemos que tienen menos calcificaciones, em, o cuando, por ejemplo, un MIBI es no concluyente, uno prefiere hacer un angiotac coronario, y si un angiotac coronario no es concluyente, uno prefiere hacer un MIBI em, como contraparte. Entonces, este algoritmo reúne un poco lo que hemos conversado en pacientes con riesgo intermedio. Pacientes con riesgo intermedio que llegan a la urgencia, tenemos que ver si tiene o no un test previo. Si tiene un test previo, vamos a ver si este se hizo, cuándo se hizo, si ha menos de un año, más de un año. Si tiene un test reciente negativo hace menos de un año, es seguro dar de alta al paciente. Si tiene un test levemente alterado o inconcluso de menos de un año, se recomienda hacer un angiotac coronario. Y si el paciente tiene alteraciones ya moderadas en por ejemplo, un angiotac coronario que muestra una lesión moderada o severa de una placa aterosclerótica, ahí se recomienda ir directamente a una coronariografía. En pacientes que le hacemos un angiotac coronario y que tiene una lesión leve, o sea, menor a 50%, lo podemos dar de alta. Si tiene una obstrucción severa, ya lo caracterizamos como alto riesgo, o sea, más que severa, perdón, obstructiva, más de un 50%, o sea, lo categorizamos como alto riesgo. Y si tiene hallazgos inconclusos, se recomienda hacer un test de estrés, em, pero eso queda reservado obviamente a decisión del cardiólogo. ¿Ya? Y si no tiene un test previo, que es la gran mayoría de los pacientes, uno en estos pacientes con riesgo intermedio puede hacer o un angiotac o un test de provocación no invasivo. ¿Ya? Y obviamente según el resultado, que ya lo conversamos un poco recién, vamos a ver si el paciente se beneficia o no de hospitalizar para hacer un estudio invasivo con una coronariografía. Y esto, la verdad es que no tiene mucha relevancia, solamente en pacientes que tienen enfermedad coronaria conocida ya. eh, si tienen lesiones no obstructivas conocidas menor a 50%, uno puede hacer un angiotac coronario para reclasificar esta lesión, ¿cierto? Porque puede que con el paso de los años los factores de riesgo ya haya progresado, ya es obstructiva. Y en caso de ser obstructiva, uno hace un test de provocación de isquemia habitualmente. Y en pacientes que ya tengan una lesión obstructiva, al menos moderada, más de un 50%, eh, uno puede solicitar un test una coreografía directamente, ¿ya? O también un test de esfuerzo, o un test de provocación también, pero ese detalle fino no quiero que se maneje mucho en eso, porque eso al finalmente el cardiólogo es el que toma la decisión de qué estudio proceder con el paciente. Entonces, a modo de conclusión, el dolor torácico es una presentación habitual en el servicio de urgencia. Tenemos que ser súper ordenados y prolijos al momento de enfrentarnos. La evaluación debe ser estandarizada, descartar emergencias, caracterizar el dolor, buscar factores de riesgo cardiovascular y hallazgo del examen físico. El electrocardiograma cumple un rol fundamental en la evaluación del dolor torácico. Debemos usar las troponinas en el contexto correcto, no solicitarlas porque sí. em,
Tener cuidado con las presentaciones precoces. Y aquí es súper importante utilizar las curvas de troponinas que hablamos y saber su interpretación. Usar los scores de riesgo y los algoritmos de decisión clínica porque muchas veces la gestáltica falla. Uno a medida que avanza en la práctica clínica va adquiriendo ciertas características eh, en cuanto al ojo clínico, pero muchas veces el ojo clínico, sobre todo en fases iniciales, nos puede fallar. ¿Ya? Pacientes que son de bajo riesgo es seguro no realizar ningún estudio y mandarlos a la casa. Pacientes con riesgo intermedio son áreas grises también, como comentamos previamente, y tienen mayor eventos cardiovasculares que riesgo bajo. Importante saber qué alternativas tenemos de estudiarlo. Eso sería todo. Muchas gracias.